¿Cómo están, queridos docentes? Muy buenas noches. ¿Se me escucha? ¿Qué tal, maestra Rosy? ¿Qué tal? Tenemos a la maestra Mariana, Verónica, maestra Jenny, buenas noches. Maestra Susana, Kelly, maestro Esteban, maestro Miguel Ángel, ¿cómo están? Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por su puntualidad. Vamos a iniciar en un minuto nuestra sesión del día de hoy. Ya pues estamos en la sesión 28, no miren cuánto tiempo ha pasado, maestros. Y prácticamente estamos a pocos días, a pocas semanas de la prueba, ¿no? Estamos trabajando, creo que muy bien, estamos yendo muy bien con los docentes que hemos empezado ya hace muchas semanas atrás. Y con los docentes que se han ido integrando, pues estamos retrocediendo para poder trabajar los temas más básicos, los temas que nosotros estamos trabajando a partir del temario, a partir de los exámenes que ya se han desarrollado. Y como siempre, todo esto se complementa gracias a sus participaciones. Entonces, nuevamente les pido, como todas las noches, que puedan abrir sus micros, puedan escribir por el chat, ¿no? Puedan expresar sus dudas y también sus aportes que son muy importantes. Muy bien, queridos maestros, entonces vamos a empezar en estos momentos. Voy a compartir ese material. Voy a apagar mi pantalla para no problemas con la red. Y vamos a empezar. Bien, ahora sí. Muy bien, queridos maestros, vamos a empezar entonces con nuestra sesión número 28. Tienen ya todas las fichas a la mano. Vamos a empezar a desarrollar nuestras 14 preguntas de la noche. Muy bien. Primera situación significativa. Los estudiantes de cuarto grado notan que en su comunidad no hay una cultura de reciclaje. Debido a esto, escribirán un reportaje a personas involucradas en el tema para exponerlo en el periódico escolar y la comunidad educativa para leerlos y tomar conciencia. Muy bien. Entonces, como toda situación comunicativa, significativa, como toda experiencia de aprendizaje, siempre hay una problemática. Vamos a identificar entonces aquí cuál es la problemática, queridos docentes. ¿Cuál sería la problemática en esta situación significativa? ¿Cuál sería esa situación problemática que debemos tener en cuenta? Porque a partir de ella se van a generar una serie de actividades para poder solucionar el problema o dar un aporte. Muy bien, ya estamos empezando. Muy bien, no hay una cultura de reciclaje. No hay una cultura, ese es el problema, no hay una cultura de reciclaje. Por lo tanto, los estudiantes van a trabajar una evidencia a partir de esta problemática. ¿Cuál será la evidencia, estimados maestros? El reportaje, perfecto, ¿no? El reportaje. Esa va a ser la evidencia. Y como dice aquí, escribirán un reportaje, ¿no? Por lo tanto, ese reportaje, pues, va a trabajar la competencia de escribe diversos textos en su lengua materna. Entonces, como ya lo hemos venido trabajando en todas las sesiones, sí me permito detenerme aquí, porque como le repito, es importante que nosotros
ingresemos a las preguntas con nuestros saberes previos, con nuestra teoría bien puesta, para que de esa manera no tengamos las menos dudas posibles. Entonces tengo aquí mi situación problemática, tengo mi evidencia, tengo mi competencia. Y también tengo que tener en mi cabeza, en mis recuerdos, tengo que tener en cuenta cuáles son las 4 capacidades que abarcan esta competencia. Entonces, rápidamente, queridos maestros, como un ejercicio de recordar, escríbanme por favor en el chat o abran sus micros y díganme cuáles son esas 4 competencias. Muy bien, tenemos. Muy bien, adecúa, organiza, utiliza y reflexiona. Excelente. Muy bien, hasta ahí llego. No voy a decirles, no les voy a pedir que me digan cuáles son los desempeños, eso lo vamos a ir poco a poco también trabajando. Pero sí es lo básico que tenemos que saber. Entonces yo tengo que saber que mis estudiantes van a adecuar, van a organizar, van a utilizar y van a reflexionar. O sea, todo ese proceso va a tener que cumplirse para que ellos puedan llegar a la redacción de un reportaje adecuado. Entonces, debo tener en cuenta esas capacidades porque a partir de esas capacidades, a partir de mi evidencia, es que todas las preguntas van a girar. Entonces, por eso es que es necesario que yo, docente, especialista del área, sepa qué se está trabajando y con qué se va a trabajar y cómo se va a trabajar. Muy bien, entonces vamos a la primera pregunta. Antes de escribir sus reportajes, algunos estudiantes han realizado las siguientes actividades. Entrevistaron a 2 profesores de ciencias. Transcribieron el contenido de la entrevista. Sintetizaron el contenido de la entrevista en un cuadro sinóptico. En la tercera actividad, ¿qué capacidad de comprensión de textos se evidencia principalmente, queridos maestros? ¿Los estudiantes van a inferir, van a recuperar información o van a reorganizar la información? Muy bien. Ya están escribiendo su respuesta. Muy bien, somos 17 docentes esta noche y han contestado 3 docentes. Esperemos que también ustedes, maestros, puedan intervenir para de esa manera yo saber si todo va bien o si hay alguna duda. Es importante que antes de dar la respuesta tengamos en cuenta que nuestras competencias se complementan. Nuestras competencias cumplen, digamos, con este enfoque que gira en torno a las competencias, en las que se involucran unas con otras, ¿no? Por eso que cuando a los estudiantes se les pide que escriban un reportaje, esta pregunta gira en torno a que los estudiantes previamente tienen que, digamos, realizar una investigación. Tienen que entrevistar, tienen que transcribir y tienen que sintetizar. Y al ellos investigar y realizar estas actividades, están trabajando previamente la competencia lee diversos tipos de textos escritos. O sea, necesariamente para que los estudiantes tengan que escribir, van a tener que primero leer. Por eso que ustedes van a encontrar en las preguntas que se realizan en torno a la competencia escribe, siempre aparece una que trabaja la parte de lee. ¿No? Siempre. Todos los que hemos venido desarrollando el examen me podrán dar la razón que las preguntas que giran en torno a una evidencia escrita siempre se incluyen preguntas relacionadas a la parte de lee, sobre todo a la parte de la investigación. Por eso hay que preguntas que vienen sobre las fuentes confiables, preguntas que vienen sobre actividades de comprensión.
¿no? Se complementan definitivamente. También podría pasar que como parte de la investigación no solamente sea una investigación escrita, sino también puede ser una investigación oral. Los estudiantes también, al momento de escribir, pueden obtener información también de una forma oral, escuchando audios, videos. Lo importante es que los estudiantes, al momento de escribir sus textos, tengan una fuente significativa de información que ellos puedan organizar. Antes no se solía hacer esto, no se solía darle al estudiante esos alcances de poder ellos recurrir a fuentes de información. Por eso que cuando los estudiantes escribían, lo hacían de una forma muy pobre. Y era lógico porque previamente no habían investigado, no habían recolectado información. Entonces, ahora sí se pide que los estudiantes lean todo lo referente a la evidencia y a la problemática que gira en torno a esa evidencia. Pero sí es importante recalcar esto, maestros, porque como les repito, en los exámenes van a venir este tipo de preguntas. Entonces, volvemos aquí. Entonces, como bien ustedes lo acaban de decir, la respuesta vendría a ser la C. Y hay un aporte de la maestra que también es importante y que tiene mucha razón. Que sí. Podría ser también la A. Voy a marcar aquí. Mejor aquí. Así mejor. Podría ser también la A. Sin embargo, entre la A y la C es mucho más específica. Porque al momento de inferir, se trabajan diferentes actividades que giran en torno de la inferencia y de la interpretación. Pero ya cuando nos dicen reorganizar, ya está especificando esta actividad número 3, ¿no? Porque te dice sintetizar información a través de un cuadro sinóptico. Si no estuviera la C, definitivamente sería la A, ¿no? Porque reorganizar, sintetizar, está dentro de las innumerables actividades que se trabaja en la parte inferencial, que son los organizadores visuales. Recuerden eso también, queridos maestros. Cuando les vengan preguntas sobre los estudiantes realizaron, organizadores, ya rápidamente ustedes tienen que pensar en la inferencia, a no ser que sea una línea de tiempo o una secuencia narrativa, ¿no? En la que sí, pues ahí sí se trabaja la parte literal. Entonces, la mayor parte de los organizadores sí trabaja la inferencia, pero hay algunos que sí se centran en la parte literal, que son mucho más sencillos. ¿no? Va a depender mucho de la pregunta, por eso es que es muy importante que nosotros como especialistas del área conozcamos tanto la teoría como también el contenido de nuestro curso en sí. Entonces, en este caso, vendría a ser la C. Muy bien, en el caso de la actividad número 1, al entrevistar a 2 profesores, están trabajando la parte de se comunica. Entonces, miren, se dan cuenta, van a realizar una escritura, pero están recolectando información y lo recolectan a través de una entrevista, que es la parte oral, y la transcripción del contenido de la entrevista, que vendría a ser la parte de obtener información, ¿no? La parte más básica, que es obtener información. Muy bien. Acá tenemos un desempeño que nos habla sobre la inferencia y la interpretación. Es importante que nosotros no logremos quizás memorizar todo el desempeño, pero sí necesitamos conocer la naturaleza de cada uno, o hacia qué objetivo gira
o qué es lo que quiere lograr. Como les repito, son muchos criterios que se manejan dentro de un desempeño, pero sí es importante que nosotros sepamos por lo menos cuál es el objetivo, hacia dónde se quiere llegar con estos desempeños. A ver, aquí hay una pregunta. Exacto, muy bien, sí, maestra. En el caso de las capacidades, sí, son obtiene, infiere y reflexiona, pero también dentro de las capacidades se consideran las acciones de los verbos, ¿no? Las acciones de los verbos. Por eso que ahí hay una confusión también, ¿no? Ujú, exacto. Si nos dijera, si la pregunta quizás hubiera sido más específica, me dijera, ¿qué capacidad de la competencia lee está trabajando? Entonces, bueno, ahí sí, pues sería definitivamente infiere. Pero cuando nos habla de capacidades, nos habla de forma general. Y reorganizar también es una capacidad, ¿no? También es una capacidad, pero no está, digamos, parametrada dentro de las 3 capacidades macro que se trabaja en la competencia lee. Por ejemplo, explica también es una capacidad, clasifica también es una capacidad, sintetiza también es una capacidad, pero no todas están en torno a las 3 capacidades macros de la competencia lee. Muy bien. Gracias, maestra, por su pregunta, porque sí es preciso, es necesario especificar. Muy bien, pregunta número 2. Uno de los estudiantes se encuentra escribiendo las ideas de su texto. Tiene en cuenta que cada oración gira en torno al tema. Además, tiene cuidado con tildar las palabras y verificar que el uso de las comas, porque sabe que tiene mayores inconvenientes en esos puntos. Uno de los siguientes procesos de producción de textos no se evidencia en las tareas descritas anteriormente. Acá se especifica, ¿no? ¿Cuál de los siguientes procesos de producción de textos, ¿no? No se especifica. Muy bien. Por eso les decía que es muy importante que al inicio, al leer la situación significativa, yo tengo que traer a la mente automáticamente mis competencias y mis capacidades. Muy bien. Muy bien. Muy bien, entonces, como bien dice también nuestros maestros, aquí la respuesta vendría a ser la B. Y acá la respuesta vendría a ser la B, que es el proceso de planificación. Entonces, como ya hemos dicho, la parte de las capacidades de la competencia escribe son adecúa, organiza, utiliza y reflexiona. Que eso es lo que nosotros trabajábamos antes, ¿no? Planifica, textualiza y revisa, ¿no? Eso, digamos, son los procesos en sí de la producción de textos, sino que ya en nuestras capacidades hay una que se especifica el trabajo de la gramática y de la ortografía, ¿no? Pero también engloba los procesos de producción de textos. Entonces, como sabemos, adecua, en la parte de la adecuación está planificando, en la parte de organiza está textualizando porque está escribiendo, y en la parte de utiliza, trabaja la gramática y la ortografía, recuerda,
Y en la parte de reflexión hace toda una revisión de lo que ha hecho en la planificación y en la textualización y en la utilización de la gramática y la ortografía. ¿Sí? La parte de la reflexión es toda una revisión global de este proceso. ¿No? Muy bien. Muy bien, recorremos aquí otra capacidad que también es importante, que les acabo de mencionar, la parte de organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada. Estos son los criterios del desempeño, miren todo lo que se nos pide, que debemos tenerlo en cuenta al momento de responder las preguntas. ¿No? Y como vemos aquí, un texto, la textualización de un texto, la redacción de un texto tiene que estar eh, realizado de forma coherente y cohesionada. Hay que tener en cuenta cuál es el tema, cuáles son los subtemas, las ideas principales. Los estudiantes tienen que saber cuál es la secuencia textual del texto que van a escribir. Eso quiere decir que tienen que saber qué tipo de texto están redactando, cuáles son las relaciones lógicas, se habla de la cohesión, y se habla de cómo desarrollar un vocabulario adecuado, ¿no? Rico, y sobre todo en la que se trabaje términos especializados sobre el tema que estoy trabajando. Muy bien. Pregunta número 3, si no hay ninguna otra una consulta, una duda. Una docente está revisando los reportajes que han escrito los estudiantes. En muchos casos, ella nota que hay vacíos que dificultan la comprensión de la información de dichos textos. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más adecuada para ayudarlos a mejorar este aspecto? Entonces voy subrayando mis palabras claves, ¿no? Hay vacíos, dificultan la comprensión. Muy bien. ¿Y qué me piden? Una acción pedagógica. Muy bien. Entonces, ¿qué acción pedagógica debo tomar para poder trabajar los vacíos que dificultan la comprensión? A, B o C. Muy bien, ya la gente está respondiendo. Muy bien, muy bien. Es viable que también coloquen sus dudas. De repente algún profesor piensa que es la A y la B. Colóquenlo también. Colóquenlo, por favor. Me voy a dar unos segunditos más para que lo lean con calma y que también puedan participar. Y bienvenidos a los maestros que están ingresando a nuestra clase virtual. Bien. Unos segunditos más para que lo puedan leer.
Muy bien. Es importante saber que un texto, y eso ya también hemos trabajado mucho, pero siempre es bueno recordarlo, es importante saber que cuando nuestros estudiantes van a redactar un texto, tienen que tener en cuenta cuáles son las tres propiedades: la adecuación, la coherencia y la cohesión. Nuestros estudiantes tienen que tener en cuenta que van a elegir un tema para redactar y este tema tiene que estar adecuado para las personas a las que van a ir dirigida, a la que va a ir dirigido el texto. Por eso que tienen que ver qué registro van a utilizar, si es un registro formal o si es un registro informal. Tienen que tener en cuenta las funciones del lenguaje y los elementos de comunicación. Tienen que tener en cuenta cuál es el propósito de su texto, qué es lo que quieren ellos lograr con ese texto. Tienen que empezar a planificar. Cuando hablamos de la coherencia, estamos pidiéndole a nuestros estudiantes que todas las ideas giren en torno a un tema determinado, un tema que ellos ya han elegido en su planificación. Entonces, todas las ideas tienen que girar en torno a este tema. Si no giran en torno a este tema, entonces puede ser que nuestros estudiantes estén cayendo en un vacío de la información. Su mismo nombre lo dice, un vacío, falta información. Pueden caer en la redundancia de las ideas que se repiten innecesariamente, ¿no? O pueden ellos estar cometiendo una digresión, que quiere decir que se salen del tema. Entonces, en el caso de la coherencia se debe evitar que haya digresión, vacíos y redundancia. Entonces, en el examen, cuando ustedes lean esos conceptos, rápidamente tienen que relacionarlos con la coherencia. En cambio, cuando te hablan sobre referentes, cuando te hablan sobre conectores, sobre marcadores textuales, entonces se está hablando de la cohesión, ¿no? De aquellas palabras que se encargan de unir las ideas, ¿no? Y que le van a dar pues un sentido, ¿no? Y un objetivo también. Entonces, estas tres propiedades se tienen que tener en cuenta al momento que los estudiantes redacten un texto. Entonces, en este caso, los estudiantes están cometiendo un vacío de la información. Por lo tanto, están teniendo problemas en la coherencia, ¿no? Están teniendo problemas en la coherencia. Además, se nos pide sobre los marcadores textuales. Ya, muy bien. Ese es un tema que lo podemos trabajar porque si necesitamos material. Ya lo estoy apuntando ahora. Lo trabajamos la próxima clase, si ustedes están de acuerdo. Le damos unos minutitos para poder traer más información, ¿ya? Gracias, maestro. Entonces, en este caso, la A me dice organizar a los estudiantes en parejas para que intercambien sus textos y los lean. Luego pedirles que cada idea que presenta un conector adecuado que le dé coherencia al texto. Por ejemplo, aquí ya se habla de un conector. Se habla de un conector y el conector no está relacionado con la coherencia, sino que está relacionado con la cohesión. Por lo tanto, la A no puede ser. Docente que no maneja la teoría puede caer en este tipo de preguntas, ¿no? Entonces necesitamos manejar por eso la teoría. Conector no está relacionado con la coherencia, sino con la cohesión. Cuando te dicen solicitar que uno de los estudiantes comparta su texto voluntariamente para analizarlo en la pizarra, luego se lee la oración párrafo por párrafo y se le pide que vinculen los enunciados para que verifiquen que concuerda con el tema y la idea completa. Ya, vamos a ver, creo que esa sí podría ser. Y la C, entregar a cada estudiante un texto en el que
se vean vacíos de la información. Luego, leer con ellos dicho texto, indicándoles dónde se encuentra el error. Entonces, como ya habíamos conversado, nuestro enfoque que gira en torno a las competencias, ¿sí? Nos indica que es el estudiante quien tiene que manejar procesos que le permitan poder obtener la información adecuada. Por eso que nuestro enfoque nos pide que nosotros docentes, no le digamos dónde está el error. Muy bien, como bien dice nuestra maestra Yeli. Este enfoque por competencias nos pide que nosotros guiemos a nuestros estudiantes de tal forma que ellos puedan llegar a identificar cuál es el error y de esa manera puedan resarcir el error. ¿Por qué se realiza, digamos, todo este proceso cognitivo complejo? Porque el estudiante hace una reflexión y al momento de hacer una reflexión es que el conocimiento queda, digamos, en la memoria, ¿no? Y en la memoria de largo plazo. En cambio, cuando se le dice al estudiante dónde está el error, el estudiante lo va a entender, pero como no ha habido una reflexión de por medio, esto va a quedar en nuestra memoria de corto plazo, o en la memoria de corto plazo, y el estudiante en ese momento se va a acordar, pero cuando uno le deje un trabajo similar y él tenga que hacer una transferencia, va a cometer el mismo error. Entonces, por eso que es necesario que el estudiante llegue a la reflexión para que de esa manera quede adherido en él el conocimiento adquirido. Entonces, por esto no podría ser la C. Solicitar que uno de los estudiantes comparta su texto voluntariamente. Ojo, voluntariamente. Voluntariamente. O sea, no se le dice al estudiante, tú comparte tu texto, no, sino voluntariamente. Luego se lee oración por oración un párrafo. Cuando nosotros maestros leemos oración por oración un párrafo, estamos analizando. Muchas veces también se ha visto que nosotros repetimos y repetimos análisis, análisis y análisis, pero no lo aplicamos en los textos. Análisis es dividir. Cuando nosotros le pedimos al estudiante que haga un análisis, tiene que dividir en partes el objeto de estudio, para que de esa manera pueda, en este caso, al dividir una oración, vincularlas de tal manera que ellos puedan llegar a la conclusión de que todas las oraciones giran en torno a un tema. Oración 1, oración 2, oración 3, oración 4, oración 5, que conforman un párrafo. Están girando en torno a un tema. De las 5 oraciones que yo he escrito en el párrafo, ¿cuál es mi idea principal? ¿Cuáles son mis ideas secundarias? Eso es el análisis que el estudiante debe hacer para que él mismo pueda identificar si su texto o su párrafo realmente tiene coherencia, ¿no? Por eso que maestros especialistas del área, cuando mandamos redactar un texto, no podemos decir, redacta un texto de 12 líneas. Tenemos que decir, redacta un texto que contenga, digamos, 6 oraciones por cada párrafo. Pero no podemos decir que tenga 6 líneas por cada párrafo, porque las líneas no son una construcción gramatical que tenga sentido. Nosotros tenemos que enseñar a los estudiantes que un párrafo se construye a partir de oraciones, ¿no? Y que esas oraciones se vinculan entre ellas y tienen una jerarquía. Entonces, ¿sí? Me detengo en esto porque sí es importante que nosotros podamos reforzar esta teoría, ¿sí? Y aplicarlo a nuestras clases. Recordemos, queridos maestros, que este examen no solamente evalúa lo que yo puedo memorizar, sino que evalúa lo que yo estoy haciendo en clase.
lo que yo trabajo con mis chicos. Entonces, lo que ustedes aprendan aquí, tienen que aplicarlo también con sus estudiantes, para que de esa manera, yo docente demuestre en el examen que realmente es mi trabajo lo que hago todos los días, ¿no? No es algo que yo memorice solamente para el examen y termine haciendo otra cosa. Entonces hay que tener en cuenta esto. Muy bien, pregunta número 4. Uno de los equipos de trabajo no sabe cómo comenzar a escribir su reportaje, ¿no? La maestra nos dice, al final, claro, podemos hacer preguntas orales, por supuesto. Sí, sí. Miss Graciela, Sí, maestra, la escuchamos. sí, discúlpame que la interrumpa antes de que continúe con el siguiente caso. Si yo hago un resumen de todo lo que le he escuchado darnos información en la pregunta 3, o sea, cuando usted habla del vacío de información, yo lo tengo que relacionar directamente con la coherencia. Exacto. ¿Es así, Miss? Así es. Sí, sí, sí. Y cuando me habla de la cohesión, ¿cuál sería esa palabrita? Cuando hablamos de la cohesión, estamos hablando de los marcadores textuales, de los conectores, de los referentes, sobre todo esos tres aspectos, ¿no? Conector, hay más, pero los principales son conectores, referentes y marcadores textuales. Ok, Miss, muchas gracias. Ya, de nada, maestra. Por favor, con confianza, hagan sus preguntas. Pregunta 4. Uno de los equipos de trabajo no sabe cómo empezar a escribir su reportaje. Por esta razón, el docente busca orientarlos de modo que puedan iniciar el proceso de planificación. Muy bien. Vamos a aprovechar esta pregunta para poder refrescar la memoria sobre los equipos de trabajo, que también son preguntas que usualmente vienen en los exámenes, ¿no? Sobre todo en la interacción que tienen, de la forma como interactúan nuestros estudiantes en un trabajo colaborativo, que es lo que se busca, ¿no? Y como bien dice en la diapositiva, pues se trata de que de que los estudiantes contribuyan, ¿no?, dentro del equipo para que ese producto sea mucho más significativo. Y para que puedan, digamos, contribuir y ese producto sea más significativo, todo depende de la interacción oral que ellos tengan. Sin interacción oral adecuada no puede haber un trabajo significativo. Es por eso que dentro de nuestra área, dentro de nuestra competencia de Se Comunica, tenemos una capacidad, ¿no?, que evalúa justamente esta interacción que tienen los estudiantes y que nosotros docentes también tenemos que evaluar, ¿no?, para que ellos puedan desarrollar una mejor interacción y realicen un trabajo colaborativo adecuado. Entonces, no olvidemos que nuestra área es una área que se encarga de dar herramientas para que los estudiantes puedan comunicarse de una mejor manera, puedan escribir correctamente y puedan comprender también. Entonces, es importante que tengamos en cuenta que el trabajo colaborativo, sí, está muy relacionado a la interacción oral que los estudiantes tienen y que nosotros como área también lo trabajamos dentro de nuestras capacidades. Entonces, la pregunta sería, ¿cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más adecuada para que la estudiante, ¿no?, inicie el proceso de planificación de su reportaje, perdón, acá sería, de su reportaje, un error, de su reportaje, el grupo? ¿Qué es lo que tendría que hacer? ¿La A, la B o la C? Por aquí, acción pedagógica. Una pregunta, profesora. Una pregunta. Arriba dice reportaje y en la pregunta dice carta. Sí, es justamente lo que les acabo de decir, que por favor no tomen en cuenta eso.
Esto no. Acá sería reportaje. Ahorita retrocedo, me pide una maestra para tomar foto del aprendizaje del anterior. ¿De este? Tomen la fotito. Muy bien, y volvemos a nuestra pregunta. No tenemos respuestas. Muy bien. Excelente, queridos maestros. Creo que todos coincidimos, ¿no es cierto? La respuesta vendría a ser la C. Muy bien, perfecto. Exacto, muy bien. Muy bien, acá la maestra Yeli también está sustentando y nos dice que la A y la B no podrían ser porque les da ideas y elige con ellos, claro. En el caso de la B, yo creo que las actividades sí son las adecuadas, sí son las correctas. Sin embargo, es el docente quien las está realizando. Si estas actividades, el docente las modificaría en torno a que el estudiante lo pueda hacer, sí sería correcta, ¿no? Porque también el estudiante tiene que elegir el destinatario, tiene que ver su plan de escritura, tiene que ver la estructura, o sea, acá las actividades son correctas, pero es el docente quien las hace. Entonces, por eso es que no podría ser la A ni la B. En la C nos dice pedirles que mencionen cuál es el objetivo del reportaje. Es lo primero que tienen que saber. Luego preguntarles por las ideas que la ayudarán a conseguirlo. Después jerarquizar con ellos estas ideas en un esquema en torno a dicho objetivo. Muy bien, por lo tanto sería la C. Si tienen alguna duda, por favor consulte, ¿sí? Consulte, si le ha quedado claro. Pregunta número 5. Un estudiante pide a la docente que revise la introducción de su reportaje. Muy bien, ya están textualizando. ¿Qué tan difícil puede ser para una persona depositar en recipientes separados sus desperdicios de plástico, cartón, vidrio, los desechos de comida y demás residuos que se producen en su hogar o empresa? ¿Acaso conoce los beneficios económicos, medioambientales y sociales de una acción tan simple como esta? Muy bien. El docente desea realizar una retroalimentación sobre el aspecto formal del escrito. Sobre el aspecto formal. ¿Qué actividad sería la más adecuada, queridos maestros? ¿La A, la B o la C? Muy bien, muy están muy seguros.
Muy bien, queridos maestros, vamos recordando que también es importante. Cuando hablamos del aspecto formal, ¿de qué estamos hablando? Si alguien puede escribir en el chat. Porque el aspecto formal es un término que también aparece continuamente en las preguntas de los exámenes. Entonces, también es preciso reforzar esta parte teórica. ¿Qué vendría a ser el aspecto formal? Bien, maestra Yeli. En el caso del aspecto formal, estamos hablando de la ortografía y de cómo ésta tiene un mensaje, un objetivo. Estamos hablando de la tipografía y cómo también vendría a ser un aspecto formal que está transmitiendo un mensaje, un objetivo, ¿no? Maestra Jessica, gracias, nos dice cómo se presenta el texto. Exacto, también la estructura también tiene que ver en el aspecto formal. Por ejemplo, en una poesía, ¿no? Una poesía, si hablamos de una poesía de vanguardia, entonces la construcción y la organización pues, de las ideas no va a ser la misma. Entonces también tiene un objetivo, también tiene un mensaje. Entonces, eso vendría a ser el aspecto formal, ¿no? Porque van a venir preguntas en las que se les va a pedir sobre el aspecto formal, como por ejemplo, ¿por qué el autor utiliza las comillas? ¿Por qué el autor utiliza las letras en negrita, en letras en cursiva? ¿Por qué utiliza las mayúsculas? ¿Por qué utiliza las minúsculas? ¿Por qué coloca quizás el verso en el lado izquierdo y el otro verso en el lado derecho, en arriba, abajo? O sea, esto vendría a ser el aspecto formal, ¿no? Claro, el uso de los signos de interrogación también y de admiración. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque en las preguntas sí te piden la retroalimentación sobre el aspecto formal y en algunos casos viene retroalimentación sobre el contenido. Es muy diferente una retroalimentación del contenido y una retroalimentación del aspecto formal, son diferentes. Entonces, por lo tanto, ¿sí? Vendría a ser, como bien dice, la C. Podría ser la A también, ¿no? Podría ser la A porque habla sobre reglas de tildación, los signos de interrogación, ¿no? Sin embargo, cuando dice revisar con el grupo las reglas de tildación y pedirles que trasladen esa información a su escrito, no se está trabajando el enfoque, ¿no? Lo único que se está haciendo es ver las reglas y poder revisar si está bien o si está mal, ¿no? Entonces, en cambio en la C, el docente hace una reflexión sobre la importancia de la prosodia y de cómo, ¿no? De cómo esto interviene dentro del texto, ya que se ve que en esta introducción hay errores en la tildación, en los signos de interrogación y en las comas, que esto perjudica la prosodia, ¿no? Perjudica la comprensión del texto. Entonces es importante que el docente no solamente les pida que corrijan, sino que les explique por qué lo están corrigiendo y esto esos errores de qué forma impactan en la comprensión de un texto para el lector, ¿no? Entonces, como les repito, siempre es tratar, maestros, de llegar a la reflexión con ellos, de explicarles el por qué y el para qué. No solamente de forma automática revisa, corrige y ya no. Siempre es explicarles el por qué y el para qué, ¿no? Y entonces, esto es pues lo que hemos venido hablando sobre la retroalimentación, ¿no? Y las características que debe tener una retroalimentación en la mejora de sus aprendizajes, ¿no? Entonces es importante que nosotros demos orientaciones, ¿no?
sobre sus puntos fuertes y débiles, también eso es importante, ¿no? La retroalimentación no solamente está en incidir lo malo, sino también está en incidir en lo bueno y de esa manera trabajar su autoestima. Estudiante que no tiene una buena autoestima frente a mi curso es un estudiante que no va a aprender. También hay que trabajar por eso los puntos fuertes y resaltarlos. Es importante que también la orientación esté dirigida a mejorar, ¿no? Por eso es que se trabaja una retroalimentación reflexiva, ¿no? Y una retroalimentación descriptiva. Y se tiene que dejar de lado la retroalimentación elemental en la que solamente se decía, esto está bien, esto está mal, vuélvelo a hacer. No había una orientación de cómo tenía que mejorar, ¿no? Y el estudiante se quedaba con la duda porque no sabía qué tenía que hacer. Entonces, es importante la ayuda y una oportunidad para trabajar en esta mejora. Muy bien. Pregunta número 6. El docente desea darles alcances sobre los aspectos positivos sobre el uso de estrategias discursivas en su introducción. ¿Qué puntos debería tener en cuenta en esta observación? Muy bien. Estamos hablando sobre aspectos positivos sobre el uso de estrategias discursivas. ¿Cuál sería, qué punto debería tener en cuenta en su observación? Vamos a ver aquí. Eso es lo que, a partir de este texto, ¿no? Pues, se desarrolla la respuesta, se desarrollan las respuestas. O se elige, perdón, la respuesta. Muy bien, maestros. Entonces, también es importante este concepto de estrategias discursivas, ya que si nosotros vemos el estándar del último ciclo, ¿no? Podemos ver que lo que se nos pide dentro, del que nosotros debemos lograr, estoy hablando del ciclo 7 ya del último ciclo, es que los estudiantes escriban textos de forma reflexiva. Eso quiere decir que debe girar en torno a una situación significativa. ¿Ya? El estudiante tiene que adecuar el destinatario, el propósito, el registro, a partir de su experiencia previa, de fuentes de información complementarias y divergentes, ¿no? De su conocimiento del contexto histórico y sociocultural, ¿no? Acá se encuentra lo que es la planificación. Tiene que organizar y desarrollar, lógicamente, las ideas en torno a un tema, ¿no? Debe tener en cuenta la estructura de los párrafos, capítulos o apartados de acuerdo a los distintos géneros discursivos. Recordemos que los géneros discursivos es, digamos, el texto que va a escribir, que se deriva del tipo de texto según el contenido. Por ejemplo, si es que va a escribir un texto, si va a escribir, digamos, una carta, se debe tener en cuenta que esta carta pertenece a un texto informativo. Eso quiere decir que la carta tendría que ser el género discursivo de este texto informativo. Si va a escribir un artículo de opinión, este sería el género discursivo
del texto argumentativo. Entonces, lo que nos pide el estándar del ciclo es que los estudiantes sepan cuáles son las características del género discursivo, las características de la carta, las características del artículo de opinión, las características de una infografía. Debe tener en cuenta eso. También debe tener en cuenta las relaciones de las ideas a través de los recursos cohesivos. Acá está hablando de la cohesión. Los conectores, los referentes, y los marcadores textuales. En el estándar también nos pide que los estudiantes tengan un vocabulario adecuado, utilicen de forma correcta los recursos ortográficos, ¿no? Para que puedan dar claridad y sentido al texto. También pide que reflexionen y evalúen la validez de la información, la coherencia de la cohesión, controlar el lenguaje para contraargumentar, reforzar y sugerir sentidos y producir efectos en el lector según la situación comunicativa. Aquí se encuentra la parte de las estrategias discursivas. Aquí lo que nos pide es que el estudiante sepa utilizar el lenguaje para que pueda contraargumentar, reforzar o sugerir y sobre todo producir efectos en el lector. Solo el texto que tenga estrategias discursivas va a poder causar efecto en el lector. Y como podemos ver aquí, nuestra estudiante, ¿no?, se hace preguntas en su introducción. Esa es una estrategia discursiva, ¿no? El hacerle preguntas al público o al lector para que de esa manera el lector pueda llegar a la reflexión, ¿no? De todas maneras lo explico para que quede claro para todos, ¿no? Yo sé que los profesores que ya hemos llevado antes lo conocen, lo saben, pero hay profesores que están ingresando recién a clase, entonces por eso es que hago la observación y la ampliación de este tema sobre las estrategias discursivas. Entonces, por lo tanto, la respuesta, como bien dijeron en el chat, sería la C. Iniciar con preguntas que permitan al lector poder reflexionar sobre el tema que se va a presentar. Muy bien. Pregunta número 7. El docente les pide a los estudiantes que revisen el borrador de sus reportajes por segunda vez, teniendo en cuenta el propósito comunicativo de su texto, así como el uso adecuado del registro. ¿Qué capacidad le pide el docente a sus estudiantes que revisen? ¿La adecuación, la organización o la utilización del lenguaje? ¿Cuál será? Bien. Muy bien, vamos a ver las respuestas. Ujú. Muy bien. A ver qué dicen los maestros.
No sé cómo se puede trabajar ahora sí. Muy bien, entonces aquí sí puede generar de repente aquí sí se puede generar una confusión, entonces hay que leer muy bien el enunciado, ¿no? El docente les pide a los estudiantes, ¿no?, que revisen el borrador de sus reportajes. Que revisen el borrador de sus reportajes por segunda vez, teniendo en cuenta el propósito, ¿no?, comunicativo de su texto, así como el uso del registro. ¿Qué capacidad le pide el docente a sus estudiantes que revisen? Ojo, la pregunta es, ¿qué capacidad le pide el docente a sus estudiantes que revisen? O sea, ¿qué capacidad le está pidiendo el docente a los estudiantes que revisen? No es la capacidad que ellos están trabajando en ese momento. No es la capacidad, porque en ese momento ellos están trabajando una capacidad, que es la textualización. O sea, en ese momento ellos están textualizando, están haciendo sus borradores, es cierto. Pero el docente les pide, ¿no?, que revisen el propósito, el registro. Entonces, ¿qué capacidad le está pidiendo que revisen el docente? ¿No? Entonces, por lo tanto, sería la A, ¿no? Está pidiendo que revise la adecuación. Entonces, como sabemos, en la adecuación está el propósito comunicativo, se encuentra el registro, se encuentra la planificación. Entonces ellos tienen que retroceder, ¿no?, tienen que retroceder para poder ver esa capacidad y saber quizás dónde está el error, ¿no? Entonces, por lo tanto, aquí la respuesta sería la A, ¿no? Yo sé que algunos han contestado la B porque han leído acá, ¿no?, que revisen el borrador, ¿no?, que, pues sí, ¿no?, están trabajando, en ese momento ellos están trabajando la capacidad, organiza y desarrolla, están trabajando esa capacidad. Pero la pregunta es, ¿qué capacidad le pide el docente a sus estudiantes que revisen? No les está preguntando qué capacidad están trabajando los estudiantes en ese momento, ¿no? Y por lo tanto sería la A. ¿Ninguna duda? Muy bien. Un equipo aún no comprende cuál es el propósito del texto que van a redactar. También, son varias las preguntas en las que se trabaja mucho el propósito, maestros. O sea, recordemos que cada texto tiene un propósito determinado. Si estamos hablando de un texto expositivo, su propósito va a ser informar. Si estamos hablando de un texto argumentativo, su propósito va a ser convencer. Si estamos hablando de un texto instructivo, su propósito va a ser, pues, instruir, enseñar un proceso, ¿no? Entonces, debemos tener en cuenta el propósito de cada uno de los textos, ¿no?, de cada uno de los textos. No confundamos el propósito del tema, porque una cosa es el propósito del tema, ¿no?, el propósito del tema de la contaminación, el propósito del tema del aborto, el propósito del tema de la gastronomía. O sea, no, o sea, el propósito del texto, el propósito textual es informar, argumentar, describir, instruir, recrear. Esos son los propósitos del texto. No es algo que viene mucho. Entonces, los estudiantes dicen que no comprenden cuál es el propósito del texto que van a redactar. Por ello, el docente busca darles algunos alcances y orientarlos en esta situación. ¿Qué actividades debe realizar para lograr su objetivo?
Muy bien, algunos ya están contestando. Ujú, muy bien. Muy bien, creo que también está muy claro, ¿no? Ujú. Muy bien, a veces Lucero nos está dando algunos alcances. Exacto, ¿no? De hecho, sería la B porque el docente no realiza la acción, sino que hace que los estudiantes se den cuenta por ellos mismos y sus saberes previos. Muy bien. La maestra Yeli me dice, la docente les entrega el reportaje y les indica el propósito de la A y la C, ¿no? Muy bien, excelente. Entonces, si tenemos muy claro lo que es la retroalimentación, entonces no vamos a tener problemas en hallar la respuesta correcta, ¿no? Como en este caso, ya muy bien lo han dicho la mayoría, ¿sí? Sería la respuesta B, ¿no? Entonces, dice preguntarles cuáles son los tipos de textos que conocen. Luego pedirles que indiquen cuál es el propósito de cada uno. Muy bien, como lo dijo la maestra Lucero, aquí se está recurriendo a los saberes previos. Cuando nuestro estudiante vemos que en el proceso del trabajo que se le ha dejado se estanca, pues tenemos que retroceder. Eso es la retroalimentación también, tener que retroceder para poder explicarles de lo más básico, ¿no? De lo más básicos. Entonces, en este caso, se ha retrocedido para ver cuáles son los tipos de textos y saber si ellos también saben cuál es el propósito de cada tipo, ¿no? Para de esa manera ver las características de la forma y del fondo, ¿no? A mí me pasa mucho cuando a los chicos se les pide que escriban un texto argumentativo y empiezan a redactar textos informativos. Pues ahí no tienen claridad de cuál es el propósito de su texto. Entonces, a esa pregunta sobre todo va orientada, ¿no? Muy bien. Muy bien, excelente maestro. Yo los veo muy bien. A pocas semanas veo que tienen ya las ideas muy claras y los felicito. Pregunta número 9. El docente busca evaluar varios puntos en el reportaje de sus estudiantes. Es así que elabora estos criterios que formarán parte de una lista de cotejo. ¿Qué criterio está orientado a la capacidad de organización de las ideas, queridos maestros? ¿La A, la B o la C? Muy bien, somos 40 maestros esta noche, sean bienvenidos. Estamos en la pregunta número 9 y en nuestro grupo analizamos, comentamos, reflexionamos y creo que eso nos funciona porque realmente yo veo que las respuestas de nuestros docentes pues van por buen camino, van por buen camino. Y los felicito. Entonces, en este caso, han puesto la C y
definitivamente, porque la respuesta correcta es la C. Cuando estamos hablando aquí, ojo también muy importante, siempre aprovecho en cada pregunta, no es que haga una digresión, por si acaso, no estoy digresionando, no me estoy yendo por las ramas. Pero sí es importante que cada pregunta le saquemos el jugo. ¿Eso qué quiere decir? Que yo traiga a colación otros temas. Como por ejemplo, en este caso voy a traer a colación los criterios de evaluación en nuestros instrumentos. Cuando nosotros elaboremos instrumentos de evaluación, sean escalas de rango, sean listas de cotejos, sean rúbricas, debemos tener en cuenta que los criterios tienen que partir de nuestros desempeños. O sea, los criterios que ustedes ven aquí han sido sacados de los desempeños. No son criterios que, digamos, escapan de lo que se trabaja en el aula. Cuando se dice acá, se observa claramente el propósito. Ya, yo puedo decir que aquí está trabajando el criterio de evaluación de la capacidad adecua. Cuando se pide, acá se coloca, utiliza correctamente recursos gramaticales y ortográficos. Muy bien, se está hablando, se está trabajando la capacidad, utiliza convenciones de lenguaje escrito. Esa es mi capacidad. Y cuando se coloca aquí, muestra ideas de forma coherente y cohesionada. Muy bien, está evaluando la parte de la organización de las ideas. Entonces, cada criterio de evaluación tiene que estar redactado a partir de los desempeños. Yo no puedo evaluar algo que no he enseñado, que está dentro de mis desempeños. Eso también es muy importante. Entonces, en este caso, cuando se habla sobre la organización de las ideas, entonces definitivamente digo, ya, esta es la capacidad de organiza. Entonces, mi capacidad de organiza tiene como desempeño que mis estudiantes escriban de forma coherente y cohesionada. Entonces, como les había dicho al inicio, quizás no me pueda memorizar todo mi desempeño, que son varios criterios, pero lo mínimo que yo tengo que saber es qué es lo que se me pide en ese desempeño, ¿no? Para de esa manera poder responder correctamente. Pero si yo no manejo mi competencia, no manejo mis capacidades, no manejo al menos la naturaleza de mis desempeños, lo básico, voy a tener problemas. Entonces, yo maestro digo, muy bien, la capacidad de organización de las ideas, entonces está hablando de coherencia y cohesión y automáticamente, sin dudarlo, yo marco la 3. ¿No? Muy bien. Pregunta número 10. Para que los estudiantes tengan en cuenta la correcta coherencia de las ideas, miren, esa es una teoría que ya hemos hecho. Deben tener en cuenta de que su texto no debe registrarse. ¿Qué no debe haber en su texto para que haya coherencia? ¿La A, la B o la C? Muy bien, buenas respuestas. A ver, muy bien, maestro. A ver, vamos a ver, voy a tomarles oral. No, ya, escrito, por ahí me escriben en el chat. ¿Cuáles son esos 3 elementos que no deben formar parte de un texto para que haya una coherencia adecuada? Lo hemos dicho en el transcurso de la clase. ¿Cuáles son esos 3 elementos
que no deben registrarse en un texto para que tengan una coherencia adecuada. Ujú. Muy bien, maestra Lucía. Pero es digresión, no es digresión. Es digresión, vacío y redundancia. Para que un texto tenga coherencia, no debe de tener digresión, ni vacío, ni redundancia. Entonces también hay que apuntarlo, ¿no? Hay que tomar nota. Está muy bien. Entonces, en este caso, la respuesta, como bien ustedes han dicho, es la A, ¿no? Es la A. El texto no debe registrar una falta del propósito, sí, pero eso no tiene que ver con la coherencia, ¿no? Muy bien. Profesora, disculpe, Sí, maestra. con respecto a la pregunta anterior, cuando dice falta de propósito, entonces ¿con qué se relacionaría? Ujú. ¿Con la Es adecuación? exacto, con la adecuación. Ah, La ok. falta del propósito es con la adecuación. Muchas gracias. De nada, maestra. Es como les dije hace un momento, ¿no? Yo le pido a mi estudiante que haga un artículo de opinión sobre la contaminación ambiental y me termina haciendo un texto informativo sobre la contaminación ambiental. O sea, ahí le está faltando el propósito del tipo de texto argumentativo, que es convencer, que es tener una tesis, que es tener argumento. Entonces, por ahí va la idea. Vamos con las 4 últimas preguntas de la noche. Los estudiantes de quinto grado han acordado participar en un festival artístico que se realizará en su distrito. En este contexto, la docente ha propuesto a los estudiantes buscar información sobre la importancia de la educación artística en la escuela y el arte en la sociedad. A continuación se presenta uno de los textos que han encontrado para compartirlo en clase. Muy bien, entonces, cuando ya se dice aquí que buscan información, ¿no? Entonces, rápidamente, ya yo debo saber que van a trabajar la parte de leer, ¿no? Van a trabajar la parte de leer. A mi mente tiene que venir también que van a trabajar la capacidad de obtener información, la capacidad de infiere y de interpreta, y la capacidad de reflexiona y evalúa. O sea, debo tener en cuenta mis capacidades. Entonces, también lo que sí es importante resaltar es que nuestras experiencias de aprendizaje o nuestras situaciones significativas tienen que girar en torno a uno o a varios enfoques transversales que forman parte del perfil de progreso de nuestros estudiantes, ¿no? Ya que recordemos que el perfil de egreso nos pide que nuestro estudiante sea formado en estos distintos niveles, ¿no? Nivel social, psicológico, cognitivo, espiritual. Entonces, necesitamos formar a un estudiante integral, ¿no? Que aporte en su sociedad. Por eso es que nuestras situaciones significativas, ¿no? Deben partir, es cierto, de una problemática, y esta problemática definitivamente que tiene que girar en torno a uno de los 7 enfoques transversales. Entonces, si hablamos nosotros de un festival artístico, en este caso, de qué enfoque estaríamos trabajando. Si los estudiantes van a realizar un festival artístico, van a realizar actividades en torno a un festival artístico. Exacto, muy bien. Es un enfoque intercultural, ¿no? Porque van a poder apreciar también el arte de otras culturas, ¿no? Excelente. Entonces también
hay que tenerlo en cuenta al momento que a ustedes se les pida elaborar también sus sesiones. Muy bien. Entonces yo sé que van a trabajar la parte de lee y definitivamente va a venir un texto. Va a venir un texto. Entonces vamos a leer, ¿sí? Le voy a pedir por favor un docente que me pueda ayudar con la lectura, que pueda abrir su micro y pueda ayudarme con la lectura, por favor. Profesora, ¿puedo? Sí, sí, maestra, por favor, muchas gracias. Bien. En la sociedad actual existe una suerte de consenso acerca de que las actividades artísticas y el arte en general no construyen competencias que vayan a ser útiles para las personas. Se piensa de manera errónea que dichas actividades, además de ser poco rentables económicamente, involucran un alto nivel de emoción, mas no de reflexión. Así, para desterrar estas descaminadas concepciones sobre el arte, es fundamental el rol que cumple la educación. En principio, la escuela es el espacio propicio para hacer notar que el arte contribuye a la formación integral y plena de los estudiantes, pues permite que ellos desplieguen diversas habilidades transversales a toda su etapa de escolaridad. La realización de actividades artísticas ayudaría a que los estudiantes formen su personalidad, la confianza en sí mismos y el respeto y la tolerancia por otros. Asimismo, a través del arte, los estudiantes pueden reconocer y valorar las manifestaciones artísticas de culturas diferentes a las suyas, lo cual enriquece sus perspectivas acerca del entorno del que forman parte. En segundo lugar, el arte favorece el desarrollo de su capacidad crítica y de reflexión, necesaria para vivir en una sociedad que cambia vertiginosamente. Además, el arte es primordial para que los estudiantes desarrollen su poder imaginativo, su curiosidad y creatividad. En definitiva, el arte es imprescindible, no solo dentro, sino también fuera de la escuela, porque promueve que los estudiantes adquieran una cantidad de competencias sociales y emocionales esenciales para la vida y que los hacen ser más felices. Y esto es una sociedad como la actual. Al fin y al cabo, es lo que verdaderamente útil. La educación artística como elemento clave en el propósito de aprendizaje en la escuela. Muy bien, muchísimas gracias, maestra. Han podido escuchar otra voz que no solamente es la mía, pero algunos que de repente se han estado por ahí ya durmiendo. Pero sí, sí es cierto, maestros, cuando uno escucha una voz, solamente una voz por un tiempo ya prolongado, se tiende un poco ya a dispersarse, hasta aburrirse, diría yo, ¿no? Sí, es normal. Por eso que es necesario que escuchemos otras voces, ¿no? Para poder variar y prestar nuevamente la atención. Muy bien, queridos maestros. Entonces, díganme ustedes, por favor, porque eso es importante también, y es lo que les he sugerido a todos los docentes en estas semanas. Cuando pasen un texto, sí es importante que identifiquen qué tipo de texto es. En este caso, queridos docentes, después de leer, ¿ante qué tipo de texto estamos según el contenido? ¿Qué tipo de texto hemos leído según el contenido? Sería un texto argumentativo, ¿no? Exacto, maestro, muy bien, muy bien. Es porque hay una tesis, argumenta y también va a persuadir al lector casi al final. En la conclusión, excelente. Claro,
Listo. Excelente, maestro, muy bien. Exacto, como podemos ver, este texto tiene 3 párrafos y cada párrafo cumple una función. La primera es la introducción y en la introducción hay una propuesta de tesis. En el segundo párrafo están los argumentos y en el tercer párrafo está prácticamente ya la conclusión de lo que se ha aplicado o se ha manifestado en la tesis, ¿no? Este es un claro ejemplo de cómo el estudiante debería redactar y dividir los párrafos y las oraciones de forma coherente y cohesionada, ¿no? Eso es importante. Miren cómo, aunque también sí quisiera dar unos alcances, es que a veces en el caso de secundaria le pedimos a los estudiantes que redacten un montón, ¿no? No es tanto así, ¿no? Los estudiantes pueden redactar quizás textos breves, pero que tengan coherencia y cohesión. Eso es lo importante, porque a veces escriben tanto que nosotros ni ya ni tiempo tenemos para leer. Y muchas veces no terminamos revisándolo como deberíamos. Pero miren cómo un texto breve es un texto que está correctamente redactado, ¿no? Y yo creo que es, digamos, suficiente para nosotros corroborar que nuestros estudiantes, pues, están redactando de forma correcta, ¿no? Muy bien. Entonces, una vez que he terminado de leer mi texto y sé que es un texto argumentativo, paso a mis preguntas. Durante el diálogo con los estudiantes sobre la lectura, la docente les plantea varias preguntas. ¿Cuál de las siguientes se centra en que deduzcan información implícita del texto? ¿Sería la A, la B o la C? Tenemos el texto. Pregunta. Bien, este también está argumentando por qué sería su respuesta. A ver qué nos dicen los demás. Muy bien, entonces, cuando ya encontremos en nuestro examen textos, definitivamente tenemos que estar seguros de que van a venir preguntas en las que nos prueben si nosotros manejamos la deducción, la parte de la recuperación y la parte de la reflexión. Nos van a poner a prueba a nosotros los docentes si estamos manejando de forma correcta, ¿no?, estas capacidades y si conocemos la naturaleza de cada uno. Entonces, las preguntas van a girar en torno a eso, ¿no? Entonces, sí es necesario que yo sepa, ¿no?, que cuando se habla de el significado contextual de una palabra, definitivamente ya estoy hablando de inferencia, ¿no? De inferencia. Cuando a mí me digan qué significa la palabra, ¿no?, de acuerdo al texto, definitivamente ya se está trabajando la parte inferencial, ¿no? Eso sí, ya a ojos cerrados lo debo marcar, ¿no? Y sí, pues Jessica, sí, pues es complicado, ¿no? Lo hemos venido trabajando hace varias semanas y sí hemos visto que hay confusión al momento de elegir entre una pregunta
inferencial y literal, ¿no? Sí, pero no se preocupen que estamos trabajando todas las semanas dándoles estrategias y orientaciones de cómo pueden ustedes identificar de forma correcta, ¿no? En el caso de la Profesora, una pregunta. Sí, maestra, sí, dígame. La A sería literal, ¿no? Exacto, Más literal. exacto. Más la A literal, sería- ahí sería, por ejemplo, identifica, reconoce, localiza. Exacto, ¿No, Miss? muy bien. Y la B, Miss, y la B. Muy bien. Y la B dice, hacia el final del texto, ¿por qué el autor dice que el arte es imprescindible? Si no es literal e inferencial, vendría a ser, ¿qué nivel de lectura se estaría trabajando en esa pregunta? Miss, disculpe, la B es literal, porque en la B, en el último párrafo, menciona lo siguiente: el arte es imprescindible no solo dentro, sino también fuera de la escuela, porque promueve. ¿Verdad? La B sería literal. Gracias. Exacto, Es que se me cortó la pantalla, a mí le pido por favor que me ponga el texto. A mí se me cortó la conexión con Zoom. ¿Pudiera poner el texto para hacer captura, por favor, Miss? Ya, a ver, aquí maestra, le vuelvo a poner el texto para que haga captura. Muy bien, la maestra que nos ha orientado. Perfecto. Entonces, ahí serían las dos, serían preguntas literales porque están en el texto. ¿Ya está? Muy bien, entonces pasamos a la siguiente pregunta. Muy bien. Profesora, Sí, maestra. disculpe, como aquí la compañera Jessica ha preguntado que en este tipo de preguntas se bloquea, y a mí también me suele pasar a veces, yo lo que hago, sobre todo en información implícita, leo las alternativas y veo si la respuesta está en el texto. Si está en el texto, descarto. Voy así y al final me quedo con la respuesta que es correcta. Eso me ayuda a mí. De repente puede ser una recomendación. Gracias, querida maestra, gracias. Sí, justamente coincidimos porque es la estrategia que hemos venido dándole a nuestros maestros semana tras semana, ¿no? Cuando ustedes tengan una duda, ¿no?, en cuál va a ser la respuesta, cuál va a ser la respuesta o la alternativa correcta, respondan la pregunta, ¿no? Como bien dice la maestra, tienen que responder la pregunta y tienen que ir nuevamente al texto, ¿no? Y si está dentro del texto, de manera explícita, pues ya definitivamente es literal, ¿no? Pero si yo tengo que leer todo el texto para poder obtener la respuesta, ya estamos hablando de un nivel inferencial. Si la respuesta es literal, yo lo voy a ubicar en uno de los párrafos y en una determinada oración. Ahí lo voy a encontrar. Pero si es inferencial, no lo voy a encontrar en el texto explícitamente, sino que voy a tener que leer desde el inicio hasta el final, para de esa manera yo poder sacar una conclusión y identificar cuál es la respuesta inferencial, ¿no? Y en el caso, pues, de la crítico-valorativa, pues sí es una respuesta mucho más abierta, que tiene que ver más con una opinión personal que con una respuesta que está dentro del texto, ¿no? Vamos a ir viéndolo en estas últimas preguntas. Muy bien, gracias maestra por su aporte. La docente busca que los estudiantes reflexionen sobre los aspectos formales, reflexionen sobre los aspectos formales del texto. ¿Cuál sería en este caso la respuesta, maestro? ¿La A, la B o la C? Miss, ahí podría ser la C, ¿no? O es la C, porque está preguntando por el aspecto formal, y el aspecto formal, usted recalcó la vez pasada, vemos de repente los signos de puntuación, el tipo de letra, ¿no? ¿Es correcto? Excelente, maestro, muy bien, muy bien. Realmente a mí me satisface mucho cuando ustedes abren sus micros y participan y agregan a su participación, ¿no? Como usted explicó hace algunas semanas. Entonces, eso quiere decir que el aprendizaje que ustedes están teniendo es un aprendizaje no a corto plazo, sino es a largo plazo, porque se les está quedando. Y se la está quedando porque nosotros en nuestra clase pues hacemos una reflexión, comentamos, nos detenemos. Entonces,
eso es significativo y es importante porque queda, ¿no? Queda. En cambio, si pasamos las preguntas y pasamos las preguntas sin reflexionarlas, o sea, la vas a saber, pero mañana pasado quizás lo más probable es que se te olvide, ¿no? Entonces, como usted muy bien dice, querido maestro, sí, pues, ¿no? Como habíamos dicho en clases anteriores, las comillas tienen una importancia, ¿no? Porque nos indican una información, ¿no? Las comillas pues pueden servir para poder reproducir literalmente lo que alguien ha dicho en el texto. Las comillas se encargan de poder indicar cuando una palabra es de uso, es de otro idioma, ¿no? Las comillas se colocan también para poder resaltar un enunciado irónico, ¿no? O para nombrar también títulos de trabajo y obras de arte, ¿no? Y diferenciarlo de otras construcciones. Entonces, en el caso de nuestro texto, queridos maestros, teniendo en cuenta el uso de las comillas, ¿qué función estaría cumpliendo? ¿No? ¿Qué función estaría cumpliendo aquí, no? Acá, verdaderamente útil. ¿Qué función estaría cumpliendo aquí en verdaderamente útil? Está cumpliendo una función. Está queriendo transmitir un mensaje. A ver, ¿qué me dice? Está un poco contraponiendo lo que bien se había dicho al inicio, ¿no? Que vayan a ser útiles, ¿no? En la que se toma un enunciado de forma irónica, ¿no? De forma irónica. De forma irónica y en la que enfatiza, ¿no? O contradice lo que ha dicho al inicio, ¿no? Es una, digamos, relación que hay entre las comillas, ¿no? Entonces, también es importante el aspecto formal dentro de la comprensión de textos, ¿no? Estudiante que no, digamos, comprende el mensaje del uso de las comillas, no va a tener una comprensión de textos global, ¿no? Exacto, muy bien. No se olviden, queridos maestros, como también hemos venido repitiendo en clases anteriores, que al momento de la pregunta a reflexionar, a veces viene aspectos formales, pero a veces también viene del contenido. Entonces no nos vayamos a confundir, ¿ya? Hay que leer con detenimiento los enunciados. Muy bien, pregunta 43. Los estudiantes están comentando la información que ofrece el texto. En este contexto, la docente les realiza la siguiente pregunta. El texto afirma que el arte desarrolla algunas competencias esenciales en la vida. ¿Están de acuerdo con esta información? ¿Por qué? ¿Por qué la pregunta es adecuada para que los estudiantes reflexionen sobre el contenido del texto? Muy bien. Sí. ¿Cuál será la respuesta? ¿La A, la B o la C?
Muy bien. Respuestas. Bien, tenemos dos respuestas. Vamos a esperar que un poquito más. A que lean y reflexionen sobre la pregunta. Tenemos una más. A ver qué nos dicen. Bien. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen, maestros? Bien. Aquí cuando nos dice el texto afirma que el arte desarrolla algunas competencias esenciales para la vida. Y nos dice aquí, ¿están de acuerdo con esta información? ¿Sí? Cuando les pregunta, ¿están de acuerdo con esta información? ¿Qué nivel de lectura la docente desea trabajar, queridos maestros? Vamos a empezar por ahí. ¿Qué nivel de lectura está trabajando la docente? Ojo que está en el nivel de lectura, no capacidad. ¿Qué nivel de lectura? Crítico valorativo, muy bien, crítico valorativo. O sea, no confundamos ahí capacidades con niveles de lectura, como ya también lo hemos venido conversando. Nuestras capacidades de leer son obtiene información, infiere e interpreta y reflexiona y evalúa. Y los niveles de lectura son literal, inferencial y crítico valorativo. Los niveles de lectura están dentro de nuestras capacidades, de los criterios que conforman nuestro desempeño de cada capacidad, sí. Digamos que los niveles de lectura es una de las tantas actividades que podemos desarrollar de las tres capacidades, pero no es todo. Yo no solamente voy a evaluar niveles de lectura y voy a pretender que mi estudiante, decir que mi estudiante ha desarrollado la competencia lee, porque lo estaría limitando. Hay varias actividades que se puede hacer con estas capacidades, ¿ya? Entonces, no solamente es niveles de lectura. Muy bien, entonces los estudiantes están trabajando la parte, el nivel literal crítico valorativo. ¿En qué consiste este nivel crítico valorativo? En que mi estudiante pueda dar una opinión. ¿Está reflexionando? Claro que está reflexionando. Está dando una opinión. Y si está dando una opinión, eso tiene que ver con lo que ha leído y con sus experiencias previas, ¿no? Y con sus experiencias que él tiene frente a lo que ha leído. Por eso es que puede dar una opinión. Yo no puedo dar una opinión de un tema con el que no haya tenido alguna experiencia, ¿no? Tengo que haber tenido una experiencia
para poder dar una opinión. Eso también es muy importante. O sea, tengo que tener saberes previos. Entonces, cuando me dice ¿por qué la pregunta es adecuada para que los estudiantes reflexionen sobre el contenido del texto? Porque promueve que los estudiantes vinculen la información que presenta el texto con lo que saben del arte, ¿no? O sea, los estudiantes van a poder decir, por ejemplo, que sí es importante, en algunos casos sí es importante, profesora, porque en mi caso la pintura no ha logrado que yo pueda descargar todas mis emociones, ¿no? Ya lo estoy vinculando con lo mío. O el estudiante que puede decir, no, yo no estoy de acuerdo porque el arte pues es muy abstracto y no tiene nada que ver con lo real, ¿no? Con mis problemas reales, ¿no? Entonces, cada uno va a tener, lo más probable es que tengan opiniones distintas, pero a partir de una experiencia previa. Por lo tanto, sería la A. Cuando se dice porque favorece a los estudiantes, se convenzan de que deben involucrarse con las actividades artísticas, se está hablando sobre todo del propósito que debe de tener el texto, ¿no? Del objetivo que debe de tener el texto. Entonces aquí no se habla del objetivo, no se habla del propósito, ¿no? Sino se habla de una opinión. Y lo mismo sucede en la C, ¿no? Porque busca que los estudiantes puedan identificar cuál es el propósito principal del texto, que es lo mismo que se convenzan. Prácticamente la B y la C es lo mismo, ¿no? Entonces, por lo tanto, no puede ser ninguna de las dos. Muy bien. Son unos modelos de preguntas críticas que tenemos que nos va a ayudar un poco a poder identificarlas y diferenciarlas de una pregunta inferencial. Muy bien. Última pregunta de la noche. Mi disculpe, un ratito puede pasar Sí. para tomar una Ahí fotito está. nada más. Sí, Breve. sí, maestro. Sí, sí. Ya está, gracias. No hay por qué. Muy bien. En otro momento, la docente propone a los estudiantes dialogar en grupos a partir de las siguientes preguntas. ¿Creen que el arte es útil? ¿El arte es útil en sus vidas? Durante el monitoreo de la actividad, la docente se detiene a escuchar el siguiente diálogo entre los integrantes de los grupos. Rocío dice, el arte es súper útil, a mí me sirve para mostrar lo que siento del dibujo y Miguel interrumpiendo a Rocío. No sé, yo creo que las personas hacen arte, porque el arte te hace pasar buenos momentos, ¿no? Por ejemplo, es chévere ensayar y presentar una coreografía y hacer Rocío interfiriendo, ya. Yo decía que el arte es útil para expresar sentimientos, ¿no? Y dibujar es la manera en que me gusta expresar mis sentimientos, desde que Enzo interrumpiendo a Rocío. Sí, a mí me gustan los dibujos que haces, Rocío. El otro día vi que dibujabas en tu cuaderno y me pareció bien bacán lo que hacías. Perfecto. Hay un diálogo entre estudiantes. La docente busca ofrecer una retroalimentación para ayudar a los estudiantes a desarrollar sus capacidades de comunicación oral. ¿Cuál de las siguientes acciones es adecuada para lograr su propósito? A ver, queridos maestros, ¿la A, la B o la C? Vamos a ver las respuestas. Muy bien. Muy bien, muy bien. Creo que aquí creo que todos coincidimos en que es la C, ¿no? Definitivamente es la C. Pedir que establezcan turnos para que se expresen completamente sus ideas. Les pregunto, maestros,
¿qué capacidad de la competencia se comunica, se está trabajando, o el docente está tratando de trabajar en esta situación? Que lo habíamos conversado creo que hace unos minutos, ¿no? ¿Qué capacidad se está desarrollando? Muy bien, maestra Azucena. Interactúa estratégicamente con distintos interlocutores. Recordemos que cada actividad que se hace en el aula, queridos maestros, es una actividad que tiene que estar relacionada con nuestros criterios de nuestros desempeños y de nuestras capacidades. Si el maestro aquí promueve el diálogo, es justamente porque quiere trabajar esta capacidad de interacción, ya que el desempeño de esta capacidad me pide que los estudiantes puedan tener pues modos, normas de cortesía, que sepan cuál es su contexto, ¿no? Con quiénes están hablando, con quiénes están expresando, que utilicen estrategias discursivas para poder comunicarse con los demás. Son situaciones que nosotros maestros tenemos que promover para poder empezar a trabajar nuestras capacidades y nuestros empeños, ¿sí? Por ejemplo, el día de hoy veía una maestra que en su clase hacía, les comento porque yo soy coordinadora y tengo que entrar pues, a las clases a ver cómo trabaja en el área, y la maestra pues estaba haciendo lo que los chicos en primaria pintaran, pues un dibujo, ¿no? Entonces, cuando yo le pido que me explique ese dibujo, digamos, qué actividad está desarrollando que forma parte de los desempeños que está trabajando en clase. Entonces, no supo qué responderme porque no hay una vinculación, ¿no? A veces sí, pues tenemos que hacer una mea culpa que tenemos espacios vacíos y que no sabemos cómo llenarlos, y pues terminamos haciendo actividades que no, pues no desarrollan las capacidades y las competencias de nuestros estudiantes. Por eso es muy importante tener una buena sesión, ¿no? Muy bien, queridos maestros, tenemos acá un video, pero que lo vamos a ver ya en la próxima clase porque el tiempo prácticamente nos ha ganado, ¿sí? Yo quiero darle unos minutitos que nos quedan. Nos quedan 4 minutitos para Profesora, una alguna pregunta. pregunta que deseen hacer. Una pregunta, profesora. Sí, maestra. Disculpe, por favor. Gracias por el aprendizaje. Yo tengo una duda, profesora, porque yo me inscribí en el curso de ascenso, pero yo pregunto, el temario que han puesto para este año en ascenso no ha sido como el 2021, solamente es un pedacito nomás que han hecho una introducción. No hay un temario específico como el 2021, o han publicado en alguna otro lugar, el temario para el ascenso. Mire, maestra, yo le comento que con la experiencia del año pasado y de los exámenes que también se han revisado de ascenso, no dista mucho con lo de nombramiento. O sea, el temario, o sea, prácticamente el enfoque por competencias es el mismo, ¿no? El enfoque por competencias, nuestro enfoque comunicativo también, ¿no? O sea, la parte teórica, el desarrollo de la casuística en clase, o sea, no dista mucho en realidad, ¿no? Quiere decir, yo he revisado todo en Perú Educa, los exámenes anteriores, todos los he descargado en una carpetita, y yo he encontrado ahí un temario del 2021, bien especificadito. Yo infiero que ese será el que ustedes están desarrollando, ¿no? Exacto, sí, maestra. Y es equivalente tanto el nombramiento como para el ascenso. Se corta, creo, maestra, se está cortando. Pero no se preocupe que como el estamos ascenso trabajando. tienen mucha relación. Exacto. Muchas gracias, profesora. Muchas gracias. No se preocupe. Muy bien, queridos maestros, entonces si no hay ninguna otra pregunta, nos podemos retirar a descansar, ya que mañana todavía tenemos que trabajar. Cuídense mucho y Dios mediante nos estamos
encontrando el día viernes. Que les vaya muy bien a todos. Muy buenas noches. Buenas noches, Miss. Buenas noches. Muchas Gracias. gracias. Gracias a Toma. ustedes. Buenas noches. Profesora. Hasta luego. Gracias, maestros. Buenas noches. Hasta mañana, maestra. Nos vemos. Gracias, maestro. Nos Cuídense vemos. mucho. Buenas noches, Miss. Buenas noches, queridos maestros. Muchas gracias por la confianza.